Saludos amigos de Esta es la Vuelta. En este episodio, de manera muy especial, no me hago acompañar del elenco usual, pero el invitado que traigo hoy o que traemos hoy en el podcast es tan especial que yo creo que su propia presencia, pues de alguna manera llena esos asientos restantes. Un abrazo fuerte para el equipo, Cristi Liz, Miguel Sandoval y nuestra querida diputada Juliana O'Neill. Y es que hoy, precisamente hablando de diputada, pues hoy me acompaña un diputado de la Fuerza del Pueblo ante el Congreso Nacional de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Es un abogado, pero además también es un experto en telecomunicaciones, legislador por muchos años. Incluso yo creo que en mi circunscripción, que yo también pertenezco a la 2 del distrito, es una especie de cuco ganarle a ese hombre. Desde que uno ve que eso mete en la boleta, yo sé que los demás tiemblan porque es imbatible. Y yo quiero que hablemos de eso y sobre todo también de un tema que está en la palestra con nuestro querido Tobías Crespo. Hermano querido. Hasta yo me lo creí esa presentación. Gracias, Sierra, Samuel, por esta invitación y de verdad muy agradecido. Estoy muy afortunado de compartir contigo en este momento y también que aunque no esté aquí presente con nuestra colega que la adoramos mucho, la apreciamos mucho, Juliana O'Neill, en el cual compartimos durante estos más de 3 años, hemos estado compartiendo con ella. De verdad que estar en este espacio y yo sé que también los seguidores que saben que tú orientas e informas de la mejor manera, de calidad. Gracias por eso. Están esperando pues el plato fuerte que al final no somos nosotros, sino el contenido que se genera aquí. El contenido, y vaya qué contenido, nos ha atrapado diputado Tobías Crespo la semana y la semana pasada también. Y pareciera que también las que vienen, el tema va a seguir en la palestra, y es que hablamos de una compra que hizo el Instituto de Transporte Nacional de Transporte Terrestre, Intrant, de unos semáforos, lo cual ha sido bastante polémico y se habla de irregularidades, tanto en el proceso, en los precios y demás. Para poner en contexto, o pónganos, mejor dicho, usted en contexto, ¿qué es lo que ha sucedido con esta compra y por qué ha llamado tanto la atención? Bueno, lo primero es que ha resultado ser verdaderamente un escándalo a nivel de la opinión pública, porque la gente no sabía que los semáforos o no pensaban que un sistema semafórico fuera tan costoso y desde el punto de vista del gobierno, pues también lo pone en una encrucijada. ¿Por qué? Porque el gobierno se jacta de una supuesta honestidad y de transparencia que muchas veces, incluso yo lo digo de manera muy responsable, pues no la aplica en la práctica, porque en este gobierno ha habido más de 30, 40 escándalos de corrupción y no ha habido nadie sometido por este Ministerio Público. Y bueno, en la mayoría de los casos lo que hace la directora de ética gubernamental es, dependiendo del tipo de funcionario, si es una persona de élite, pues se va a su oficina, se bebe un café, de ahí sale que si es susanable o si no es susanable, pero también posiblemente una licencia y posteriormente una renuncia, pero se queda ahí. Ahora, si el funcionario no es de esa élite oligarca, pues ni siquiera se digna a invitar a beber el café y de manera automática pues destituido. Y los casos están ahí. Pero el problema no es si es una élite o no, o si es destituido, toma licencia o finalmente es susanable. No, es que no hemos visto ningún sometimiento del Ministerio Público. Y precisamente el presidente ha removido a más de 30 funcionarios y no es por hacer las cosas correctas. Entonces debió haberlo sometido también, porque eso es lo que manda las normas y la constitución, los códigos, porque estamos hablando de bienes del Estado. Entonces eso es por ahí. Lo segundo es que en el caso del sistema inteligente de control de tráfico, porque realmente se le habla de semáforo, pero el semáforo es realmente la luz, ¿verdad? Que prende. Exacto. Roja, verde, amarilla y lo que significa, pero eso es un sistema
se le llaman en tránsito dispositivo de control de tráfico. Pero en este caso esto es un sistema inteligente de control de tráfico que tiene en el Boulevard de la 27 un centro de control con cámaras, servidores, equipos de comunicaciones conectados a reguladores y controladores que van conectados por fibra óptica, puede ser por pared de cobre. Ya las nuevas tecnologías que tienen también inteligencia artificial y robótica, pues permiten conectarlo de manera inalámbrica y así se evita toda la parte de obras de ingeniería civil, las averías que se dan cuando en el asfalto se establecen los famosos cortes del asfalto o de las aceras. Y ya las espiras no son electromagnéticas, sino que son ópticas. Con cámara, la ausencia y presencia de luz, te puede hacer un estudio de aforo y te va contando los vehículos, y no solamente contando, sino determinando si el vehículo es liviano, si es pesado, si es una motocicleta, si es un camión, pero también qué cantidad de vehículos giran a la derecha, qué cantidad de vehículos giran a la izquierda o pueden girar en U, qué cantidad de vehículos siguen recto y de manera dinámica, porque el tránsito no es determinístico, es probabilístico. Te asignan de manera dinámica y automática la cantidad de tiempo que debe tener cada fase dentro de un cruce. Por eso se le llama la inteligencia. La inteligencia no está en el semáforo en sí, está en el centro de control que tiene todo el hardware, todo el software, todos los equipos de comunicaciones, todos los operadores para desde ahí poder dirigir el tránsito. Pero aquí tenemos, bueno, también te permite dar lo que le llaman el sincronismo u ondas de verde, que tú puedas tener la condición de poder agarrar un cruce, un corredor y de manera expedita y cruzarlo de manera todas las intersecciones en verde y viceversa. Y sobre todo, desde el mismo centro de control, tú puedes dar comandos para prender, apagar un cruce, un controlador o ponerlo intermitente en amarillo o en intermitente rojo, que se usa mucho de madrugada a partir de las 12 de la noche. Lo hemos visto. Que eso tiene un sentido. Yo dirigí ese centro inteligente de control de tráfico porque estas autoridades, mintiéndole al país, han dicho que este es el primer sistema inteligente de control de tráfico del país. Y no lo es. Mentira. No. El presidente Leonel Fernández en el 1999 inaugura el túnel de las Américas en su primer gobierno. Claro. Cuando inaugura el túnel de las Américas se deja ahí el bulevar, que mucha gente iba a disfrutar en ese bulevar de ciertos tipos de negocios porque era un encuentro artístico, cultural y ciudadano, un espacio, ¿verdad?, que complementaba con el bulevar de las Estrellas también, de la Churchill. Y que frente a ese bulevar está el centro de control y se dejó instalado en el 1999. A mí me tocó del 2004 al 2003 gestionarlo y hacerle actualizaciones incluso que no iban al nivel de esto. Entonces, ahí hay una situación de que en el año 2019, en el gobierno anterior, el Intran, porque antes no se llamaba el Intran, se llamaba la DGTT, que yo dirigí por 6 años, antes de ser legislador. Se tomó un préstamo y eso todavía no ha salido a la luz pública y eso tiene que aclararlo el gobierno, las autoridades del Intran, tanto las anteriores como esta, de $40 millones. 40 millones de dólares son 2.000 y pico de millones de pesos. Hace 4 años vino la pandemia y 3 años después estamos invirtiendo casi lo mismo. Entonces uno se pregunta, ¿qué tan interesante es el sistema inteligente de control de tráfico que ha traído tantas inversiones? ¿Por qué hay que hacer tantas inversiones si eso es un continuo del Estado? Son de las preguntas que uno se hace porque yo estuve ahí. Yo lo recibí en el 2004, pero quien lo entregó en el 2000 a Hipólito Mejía fue Leonel Fernández. Ese sistema inteligente de control de tráfico tiene 24 años. No es nuevo. No es nuevo, para que no dejemos engañar. O sea, el sistema que nos venden ahora como que es una gran novedad, ya tiene. Sí, pero con la modernidad del momento del 99. Evidentemente. Tú sabes que pero el concepto no. Pero el concepto en ese momento era inteligente porque aún con las espiras electromagnéticas que se ponían en el pavimento, que se hacían un corte en el pavimento, te podía
hacer, porque lo importante de esto es el estudio de aforo, para asignar de manera dinámica, pero también en aquel momento se dejaron 26 cámaras de videovigilancia que cuando yo llegué, como tengo y tenía buenas relaciones con las empresas de telecomunicaciones porque trabajé 13 años y tengo 35 años en el sector, nos donaron los CODE, que son los equipos que convierten de video a digital y de digital a análogo el video, y nos donaron los codificadores de los Juegos Panamericanos, recuerdo yo, e implementamos subir todas esas cámaras en línea. Lo que ahora la gente, en aquel momento no existía Google Maps ni Waze, claro. pero en aquel momento nosotros, digo yo, porque fui el director y dirigía la institución, pero un grupo de compañeros y compañeras que me acompañaron ahí durante 6 años, subí el video en línea y la gente podía ver el tránsito a nivel de cámara en línea. En línea, no sé si tú recuerdas si que hay un periodista de uno de los principales canales que llevaba una unidad móvil y transmitía, claro y ahora sí. hay uno que lo hace por helicóptero, bueno, ya se puede hacer por drones, pero eso ya en el 2004, 2005, creo que en el 2005 ya, a un año de yo ser director, ya yo estaba implementando subir el video en línea de todas las incidencias de las 26 intersecciones. Wow. Lo que digo es que no es nuevo. Ni el monitoreo, ni la recopilación de datos de los vehículos que pasan. Nada de eso es nuevo. Todo ese historial está ahí. Y te lo digo porque yo soy parte de esa historia. Ahora no tuvimos que ver con escándalos, con situaciones diferentes. Ahí sí había una empresa que tenía un contrato con obras públicas desde el gobierno anterior, que se mantuvo por continuidad de Estado, que recuerdo creo que le pagaban $66,000, pero siempre teníamos muchos problemas porque se atrasaban, entonces no hacían las inversiones, se desactualizaban, que si, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, muchos de esos reguladores y controladores no tienen sistema de pararrayo y de aterrizaje. Cuando hay descargas eléctricas y mucha lluvia, tú lo ves a ellos todos en todos los colores prendidos, o apagados, o intermitentes en todos los colores. Cierto, eso es porque se dañan las tarjetas de control y reguladora, los módems de comunicación, pierden conexión con el centro de control y la intersección o el cruce se aísla del centro de control. Entonces, pero esto no es nuevo y te estoy dando muchos datos técnicos, claro. porque nosotros, esa es nuestra área, la parte de tecnología, de telecomunicaciones, es muy apasionante este tema o estos temas, pero los sistemas de inteligente control de tráfico han ido evolucionando y actualizándose según la tecnología va avanzando. Tobías, el caso actual de esta compra en específico de estos semáforos asombra el monto, asombra la forma, por ende, de alguna manera asombra el fondo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta compra en específico que está en el tapete? Bueno, que es una situación que primero el gobierno tiene que aclarar, que ha puesto al gobierno en una situación muy difícil ante la opinión pública. La opinión pública se ha empoderado del tema. Yo he dado seguimiento a las redes, a los noticiarios, y de verdad que veo a la gente muy, muy enterada del tema, muy informada y muy pendiente de lo que puede pasar. Es más, incluso diría que el gobierno tratando de bajar un poco el nivel de profundidad del escándalo, como ocurrieron 2 escándalos más, pero no del nivel de este, porque esos escándalos son de chelitos, como dice, porque aquí estamos hablando de lo que te dije, 1.317 millones de pesos, y yo pregunto por qué si en el 2019 se invirtieron en el gobierno anterior $40 millones, estamos invirtiendo de nuevo esa cantidad. Son cosas que hay que explicárselas al país, porque lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces el gobierno ha destituido, por ejemplo, en el Acuario, a una funcionaria que ya anteriormente había sido objeto de otros programas y otro escándalo, pero ya ahora, como estaba grande, había que tirarle algún poco ¿verdad? De arena al fuego y de agua al fuego. Y también a un funcionario de Promipyme que parece que también a veces los funcionarios cuando llegan no solamente al gobierno y te dan un puesto público, sino que el mismo tema de la reelección presidencial lleva a que muchos funcionarios se pierdan en lo claro y traten de pasarse de listos. Y ese es uno de los grandes retos y desafíos que una reelección tiene. Cómo controlar a los funcionarios que
ante la posibilidad de que se pueden ir del gobierno, quieran robarse la primera, la segunda y la tercera, e inclusive hacer un jonrón de pierna. Esto es bien tremendo. No, porque aquí hay que meter, la política se mezcla mucho con la pelota. Yo digo que el dominicano es muy fanático de la pelótica. La pelótica es el dominicano si ¿Cómo no la está pelótica? bueno, el dominicano si no está en política se mete en pelota. Ahora nosotros estamos en pelota porque Ese es empezó el torneo invernal, termina claro. en enero y de entonces nos metemos en política. La pelótica. La pelótica, la mezcla de la pelota con la política. Mira, genial, Tobías. Tú sabes que quería saber, porque dentro de ese caso se ha hablado de que la persona que ganó la licitación era un ex empleado del Intran. Hay quienes dicen, por eso no es nada, eso es legal. Hay quienes dicen, sí, pero no es ético y además de salida muy reciente levanta sospechas. ¿Qué fue lo que ha sucedido realmente en esa situación de la elección del ganador de esa licitación? Bueno, lo primero que te puedo decir es que no hay muchas empresas en República Dominicana que hagan ese trabajo. Y ahí está la sospecha. Y la persona estaba en el centro de control. Tiene mucha información privilegiada. La persona trabajaba en el centro. Claro. Era el encargado del centro de control antes de renunciar. Tenía toda la información para ganar. Renuncia 7 meses antes y después 7 meses después le adjudican el contrato. Es decir, aquí no aparecen con experiencia, y te lo puedo decir porque esta licitación debe obligatoriamente ser una licitación internacional. Si nos vamos al pliego, nadie cumpliría local con las especificaciones que generalmente se dictan para un sistema inteligente de control de tráfico. Bueno, esa empresa que está del 99, que ya tiene aquí un tiempo, pero pocos existen. Entonces ya ahí empieza, ¿verdad?, a armarse la suspicacia y todo lo demás. Y de esta misma gestión. Es decir, ni siquiera fue de la gestión anterior, ni de la anterior. Y entonces, ¿por qué no fue alguien de fuera? Y a ver. No sé si Sí, totalmente entendible. Y entonces, en esa misma coyuntura. Digo, sí, no quiero decir que el que no tenga experiencia, no lo quiero descalificar por ser por empleado supuesto, o es empleado, pero no ni deja, por tener la información privilegiada del conocimiento, ojalá, pero que participen 3, 5, 7, 10. ¿cuántos participaron? Uno, supuestamente porque se dice que la otra empresa le falsearon los datos, no sé si tú has visto los datos que han salido y muchas informaciones, que yo prefiero no opinar mucho de eso porque eso es derecho privado. Yo sí me quiero ir mucho o más que mucho a lo primordial, que es el derecho público que me compete como legislador y es el tema de mi rol como fiscalizador del Estado. Es decir, el diputado Claro. tiene 3 funciones: legislar, representar y fiscalizar. Entonces, como representante y fiscalizador, nosotros tenemos un mandato de estar fiscalizando los recursos del Estado. Es nuestra tarea. Eso, que nadie hable de politiquería, como quiere este gobierno, que todo el que le dice algo es un politiquero. Y ellos estaban entonces durante toda la oposición politiqueando, porque ellos asumían su rol. Y entonces cuando nosotros los asumimos, somos politiqueros. Siente que es una etiqueta. Y lo usa una mucho el estrategia que se presidente, utiliza. sí, para desconsiderar la oposición y Descalificar. minimizarlo y descalificarlo, pero una cosa es con guitarra y ahora la están tocando con violín. Entonces, nosotros sometimos al hemiciclo un proyecto de resolución que solicita la invitación para una interpelación a las autoridades del Intran. Y mira que te digo las autoridades del Intran porque no me gusta personalizar, no he mencionado nombre, Claro. ni me gusta mencionar nombre porque soy muy institucional. Además que eso tiene también componente de responsabilidad civil y a nivel penal. Y en ese sentido hemos invitado o solicitado a las autoridades del Intran que pasen por el hemiciclo a explicar una serie de violaciones, no solamente esto del semáforo. Nosotros de hace 3 años y pico, Samuel, hemos estado tomando turno en la Cámara sobre nuestras observaciones con el incumplimiento de la ley 637 con los corredores, el fideicomiso y lo que se ha montado ahí. Hemos estado tomando turno con respecto a parquéate bien y que le están reteniendo los vehículos a la gente, llevándoselo a un centro privado, queriendo cobrarle la grúa y cobrándole el espacio
de almacenamiento y sobre todo violando dos derechos fundamentales de manera muy arbitraria, que es el derecho a la propiedad privada y al libre tránsito. La ley 637 dice las causales por las cuales se puede retener un vehículo y el estacionamiento incorrecto no es una de ellas. O sea, no está contemplado en la ley que al que lo No, encuentren mal parqueado. no. La ley 6317 en el artículo, creo que 183 o 187, las violaciones que tienen que ver con estacionamiento en los sitios que se prohíben, habla de 1 a 3 salarios mínimos y la reducción de los puntos en el sistema de conducir por puntos, que es una medida Multa y administrativa. reducción de... Únicamente. La ley te dice que te pueden retener el vehículo por estas 5 causales. Y se le he repetido desde el gobierno anterior, no desde este gobierno, del anterior y del anterior, del Intran. ¿Cuáles son las 5 razones por las que No a usted le tienes pueden la quitar el matrícula. No puedes demostrar la propiedad del vehículo. Si no andas con la matrícula original, hay que retenerte el vehículo hasta que aparezca la matrícula. No tienes la póliza del seguro. Si no tienes la póliza del seguro, no puedes resarcir daños a terceros. No tienes la placa. O está alterada o está vencida. La placa es el derecho a la circulación y si tú no pagas el derecho a circulación, no puedes circular. Claro. No tienes, y esto el Intran todavía no lo ha empezado a entregar, no tienes la revista, lo que le llamamos nosotros en la ley la inspección técnica vehicular, la revisión del vehículo que pasó la prueba, condiciones físico-mecánicas y la seguridad activa y pasiva por los cuales vienen diseñados los vehículos. Cuarto, si te das cuenta, esas 4 tienen que ver con el vehículo, no tienen que ver con el conductor. Es verdad. No tiene que ver con el estacionamiento, Es ni verdad. con la licencia de conducir. Es verdad. La licencia de conducir vencida o andar sin ella es multa y reducción de los puntos. O sea, perdón, diputado. Cada vez si que un usted agente no- de la DGC no cumple con esas 5, falta la otra, la quinta, que no tiene que ver con el vehículo, sino con una actitud o un comportamiento del conductor, que es bloquear la intersección o obstaculizar el libre tránsito. Si tú Ok. parqueas un vehículo y lo dejas ahí, como hacen muchas veces los transportistas que hacen huelga y te bloquean la intersección o te bloquean la vía, sí la autoridad puede agarrar con esas grúas los vehículos. En todas las causales, las 5, es temporal por 72 horas. A las 72 horas, como tú estás violando 2 derechos fundamentales, tienes que entregárselo al propietario una vez resarcida. Es decir, tienes que pagar la multa, llevarle el pago de la multa y se le deben reducir los puntos en la licencia de conducir. Más la retención en esos 5 casos. Porque aparte de la retención, también implica la multa, el llenado de la alta infracción y los puntos. Pero fuera de ahí, cada vez que la DGC se lleva un vehículo por cualquier quítame esa paja, como dicen a nivel popular, es arbitrario y es ilegal. O sea que cuando uno ve los videos y lo ha sufrido también Montando o el conoce motor gente en el camión o la camiona, montando como un dicen, motor en un camión, eso es ilegal. cuando le quitan también por licencia el vehículo a una persona, usted no tiene la Es licencia. ilegal. ¿Y qué puede hacer un ciudadano? ¿A dónde puede ir a pedir Ir al socorro? Tribunal Constitucional y hacer un recurso de inconstitucionalidad de esa medida e inmediatamente el tribunal se va a expresar y va a dar una sentencia en contra de eso. Va a ir a la Constitución, ver que hay 2 derechos fundamentales, el libre tránsito, pero ver que hay una ley que se llama la 637 porque los derechos fundamentales no son absolutos, sino que tienen orden de jerarquías. El derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad privada, el derecho a la salud por encima del libre tránsito. Pero aún tengan jerarquía, también los derechos fundamentales se regulan. Hay una ley inmobiliaria que regula el derecho a la propiedad privada, ¿verdad? Y hay una ley de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial que regula el derecho al libre tránsito. Correcto. Tú tienes derecho al libre tránsito, sí y solo si te remites a la ley y la ley te dice lo que está permitido y lo que no está permitido. Entiendo totalmente, diputado. Hay otra cosa que nos llama la atención y sé que a gran parte del público y del país también, de este proceso de compra de estos semáforos inteligentes. La empresa supuestamente en el día de ayer envió unas personas, unos supuestos representantes, que entonces en un programa hermano se descubrió, o según esa fuente, ese programa, el informe de Alicia Ortega, no eran y realmente no figuran dentro de la directiva y no son vicepresidentes de dicha empresa.
a qué cree usted que se debe esto? Y si esto fuese entonces pasible hasta de demanda o de imputación mayor. Mira, te decía ahorita que no quisiera meterme en temas de conflicto entre las empresas, entre las empresas con el Intran, entre el Intran con compras y contrataciones, pero sí te pudiera decir que posiblemente el Poder Ejecutivo manejando, porque uno sabe en lo que está el gobierno, en este tema de un intento de imponer una reelección, de que el escándalo lo afecte menos, ha manejado muy mal el escándalo y esté tratando de buscar formas de desviar la atención y de montar lo que le llaman telling story, ¿verdad? Montar una historia sobre este caso y que afecte menos al gobierno. Y no sé si encubrir verdaderamente gente que está detrás, que tienen mayor nivel de influencia y de poder que lo que estamos nosotros viendo hasta el día de hoy. Porque don Juan siempre decía que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Las que no se ven son más importantes que las que se ven. Tal vez detrás del telón hay aspectos más complicados, más difíciles de ver, y posiblemente es el manejo que yo entiendo desde mi perspectiva política que el gobierno le ha estado dando al caso, pero no ha podido. Creo que mientras más remueven el panal de abeja, más le pueden picar. Miren, ustedes saben, los que me están viendo, que a mí no me gusta el chisme. Yo no vine aquí a chismear y menos con un diputado de la República. Jamás, jamás. Pero viendo esto desde la perspectiva de alguien... Me acordaste un programa que yo tuve varias veces en Puerto Rico y había dos programas, uno que le dicen La Comay y otra La Chismosa. Óigame bien, a mí no me gusta chisme, pero... Muy famoso, ¿oíste? Era algo parecido a algunos programas que tenemos aquí. Se parece bastante. Pero, diputado, y ya en esta parte le pregunto al conocedor de la función pública que ha estado enfrente de instituciones públicas, sobre todo en el tema transporte. Es un gran conocedor y de eso no hay dudas. Y yo sé que todos pueden ver cuando habla, eso se nota. Y evidentemente desde la faceta humana se ha visto, y quisiera de verdad, y esto de manera incluso hasta de un hombre a otro hombre, y un hombre de Estado a otro hombre de Estado, cómo manejar o cómo debería manejar una persona que se ve evidentemente afectada, que se escuchó en un audio incluso quebrada su voz al punto de llorar por un tema familiar, porque uno dice, como público general, uno dice, pero es que la gente tiene que saber a qué se expone. Y si usted acepta cargos de esa envergadura, vendrán momentos buenos y vendrán crisis también. Su opinión, o no su opinión, hasta un mensaje que se le pueda dar a esa persona, al incumbente actual, de qué hacer. O sea, ¿qué entiende usted que alguien que ya esté en esa situación pudiese, o cómo puedes afrontar esta situación? Mira, es una pregunta muy difícil para mí. En el mes de diciembre pasado, este gobierno, al no poder buscarme un papelito a mí, utilizó una campaña de difamación e injuria al inicio del mes de diciembre. Creo que con los mismos personeros. Tengo las informaciones. Y nos atacó diciendo que a mí me habían suspendido la visa norteamericana por investigación. ¿Cómo va a ser? Sí, que yo había estado siendo investigado, involucrado en el Congreso por los sobornos, una persona que nunca ha votado por préstamo y que nunca ha salido escándalo ni en lo público ni en lo privado. Y creo que no saldré porque ya a los 55 años con hijos grandes, graduados y profesionales, no creo que me tuerza. Además, esto viene de familia. Y también que estaba vinculado a un diputado que fue sustituido y que fue preso precisamente del gobierno. Sí, el gobierno, que está entrampado en muchos temas de narcotráfico con legisladores, nos acusa a nosotros, siendo mentira. Para hacer eso no es cualquier persona que lo hace. Eso tiene que ser mucho poder. Yo dejé la situación correr ese día. En la noche, la segunda llamada que recibo es de mi hija, la primera de quien me administra la red. Le di a mi hija, tranquila, mi hija, que tú me conoces. Eso es porque el gobierno no ha podido buscarme nada. Estate tranquila. Llamo a mi segundo hijo para informarle, para que no le llegue por otra vía. Claro. Pero en este caso todo era mentira.
No es lo mismo. Oiga, no es lo mismo. No lo es. Bien. Al día siguiente me hacen tendencias con cuentas desde la Cámara de Diputados. Y estoy trayendo el caso porque me hiciste la pregunta, no lo había mencionado. Desde la Cámara de Diputados, con las cuentas de la Cámara, los Abinabot, desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, te estoy hablando de los funcionarios, los encargados, desde el Intran, que fue quienes más pusieron los comentarios en contra mía, y que vaya a ver que las campanas que hoy suenan por ti, mañana sonarán por mí. Y bueno, recibo una llamada del presidente del partido, de Omar Fernández, tiro 3 Twitter en la tarde, después que me hacen tendencia, me bajan, y dije que esperaran al martes, que iba a dar la respuesta que ellos se merecían. Tomé un turno de 13 minutos, solicité la investigación, no se ha hecho nada, pero parece ser que lo que hicieron eso no sabían, no que yo tengo una hija, que yo tengo 4 hijos. Tengo una hija de 31 años, abogada con 2 maestrías. Tengo un hijo economista de 27 años. Y tengo 2 hijos, uno de 13 y uno de 11. Yo no lloré porque sabía, primero, que no era verdad. Y yo estaba claro y consciente de que lo que me venía fue por hacer mi rol de oposición. Segundo, asumí el golpe como parte de mi responsabilidad. No me amilané y a la semana siguiente, martes, tomé un turno previo y después de ahí no he tenido respuesta ni de la Procuradora General de la República, ni de la Cámara, ni de el DICAT, el Crimen de Alta Tecnología, porque fue una difamación e injuria a través del Internet y de las cuentas. Y no lloré porque entiendo que son los riesgos que uno asume por estar en esta función pública. Y tampoco lloré porque no era verdad y no estaba metido en nada de eso. Es decir, no quiero decir que el que haya llorado es porque sea verdad, pero de verdad que no tenía ningún ánimo de llorar, sino de devolverle el golpe con mayor intensidad y como se merecían. Lo dejo ahí. Más claro ni el agua. Diputado, en su rol... Sí, por favor. Recientemente con esto me llamó una persona que supo de todo. Y me dijo, Tobías, mira, para que tú veas cómo es la cosa. Dios es como el panadero. Yo le dije, ¿cómo es el panadero? Que reparte de día y cobra de tarde. Pero cobra. Señores, para buen entendedor, pocas palabras bastan. Diputado, en su rol de fiscalizador y entonces viendo este caso desde la perspectiva del derecho administrativo público, y del uso de los fondos públicos que están envueltos en este escándalo, porque esto se ha comprado con dinero público, dinero del pueblo. El manejo, ¿qué tiene la interpelación o qué busca la interpelación? ¿Qué elementos nos puede facilitar que la gente entienda por qué? Sí, esos son los aspectos más importantes de mi explicación. Primero, ya nosotros lo sometimos. Segundo, debe ser puesto en agenda. Espero que se ponga en la próxima agenda de la próxima sesión. Tercero, el hemiciclo lo que hace es tomarlo en consideración. Puede mandarlo a una comisión permanente o puede establecer una comisión especial para investigar. Más que para investigar, yo lo único que solicito es que vaya a responder. Es decir, yo no solicito una investigación per se, sino que vaya a responder por los temas que te expliqué anteriormente. Ya la respuesta determinará si hay indicios para una investigación, porque la interpelación es una decisión política. Una decisión política, porque es un rol que nosotros tenemos, implica que es tan política que debe ser aprobada por las 2/3 partes del hemiciclo. Claro. Y una vez pues el hemiciclo lo apruebe, ya sea que lo discutamos ahí mismo o que se vaya a una comisión, pues entraríamos en los debates. Lo importante aquí es que las autoridades del Intran le expliquen al país a través del Congreso, frente a las cámaras, qué han hecho con todo lo que yo te dije de las violaciones, tanto de los corredores, de Parquéate Bien, del plan de motocicleta, que no lo desarrollamos, pero que también hay violaciones. Y por último, del sistema semafórico y de la asignación de las licencias de operación de los corredores
a funcionarios electos, regidores, senadores, que viola la Constitución también. ¿Es obligatorio, si lo aprueba el Congreso con esas 2/3 partes de la interpelación, que asista la persona que se invita, o no es de carácter obligatorio que el Es de funcionario? carácter obligatorio y vinculante si el funcionario no obtempera ese llamado y deja esperando al Congreso. hemiciclo. El hemiciclo entonces puede establecer un voto de censura y solicitar al presidente de la República la destitución. Es decir, la Constitución es muy clara cuando habla de la figura de la interpelación, que no es lo mismo que una invitación, porque la invitación generalmente se da a las comisiones permanentes y la interpelación se da ante el hemiciclo. Y que la interpelación y la invitación, ambas, es obligado, es una obligación del funcionario rendir cuentas ante el Congreso. Así como lo hace el presidente. Sí, el presidente, el 27 de febrero, ¿qué es lo que va? Aparte de que ahí se celebra el Día de la Independencia, pero también ahí el presidente rinde cuentas sobre todo lo que hizo con el presupuesto del año anterior. El presupuesto que nosotros le aprobamos un año antes, en diciembre, para el mes de enero. Entonces el presidente va y rinde cuenta por los ministros, por los directores generales, por las instituciones centralizadas y descentralizadas y por todo el dinero que administró del pueblo. Diputado, llegando a la parte ya final de esta entrevista, de este conversatorio, no quiero dejarlo ir sin politiquear un chin. Qué bueno. Vamos a politiquear un poquito, porque ya ha quedado bastante claro a qué se debe la interpelación, qué es la interpelación y en qué consiste básicamente la que ustedes están convocando. Ahora bien, yéndonos al plano político electoral y con miras al 2024, tanto febrero, que para muchos es la antesala. No sé primero que usted piense de eso, qué tan importante realmente es febrero para mayo y cuáles son las miras, las proyecciones que tiene la fuerza del pueblo de cara a estos comicios. Mira, tú sabes, Samuel, que nosotros, aparte de miembro de dirección central, vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, somos aspirantes también a la circunscripción 2 para repostularnos en esa posición, en la cual hemos estado por 3 periodos. Si Dios lo permite y sigo recibiendo el respaldo de la gente, como lo han hecho en 5 ocasiones, esta sería ya la 6ª. Wow. En todas el más votado. Es decir, modesta y aparte. Modesta y aparte. No, eso no es un orgullo. Tú sabes que el ser más votado, la gente cree que es un orgullo. Y no lo es. O es una apreciación. No, es una gran responsabilidad que el soberano pone sobre nosotros. Es diciéndote, lo estás haciendo bien, queremos que sigas ahí, pero eso te compromete más. Es verdad. Y tú no puedes traicionar ese respaldo. Muchas veces tú ganas la primera vez, puede ser una chepa, la próxima vez te castigan y pierdes porque no mantuviste el contrato social con la gente. En mi caso no fue así. Yo en el 2016 saqué el doble de votos de lo que saqué en el 2010, que fue mi primera vez. En el 2019, incluso en la interna, hubo el fraude contra Leonel Fernández, yo saqué el doble de votos de mi más cercana competidora. Es decir, la dupliqué. Es una cosa increíble. 8,000 votos contra 4,000. 4,000 votos son muchos votos. La 2 es tuya. Entonces, eso ha sido en la interna. Pero también cuando me presento hacia afuera, la gente valora y admira y respalda nuestro trabajo. Eso, vuelvo y te repito, yo no lo digo con orgullo. Son más los coordinadores y mi equipo que tienen ese orgullo, pero hacia mí, bueno, cada vez que yo recibo ese respaldo, uno tiene que repensar, porque de verdad que están poniendo más carga sobre tus hombros. No es fácil la política, mucho sacrificio. Sobre todo sacrificar la parte de salud, familia, hogar, los hijos, trabajo, empresa, por lo colectivo, por lo público. Pero nada, eso fue lo que nosotros decidimos desde los 18 años, no hay por qué quejarse. Y al final, la parte de Dios, hay un soberano que está observando el trabajo de uno, eso no es por casualidad. En ese sentido, también somos director electoral del Distrito Nacional. Estamos trabajando los equipos de la 1. Ayer, en esta semana tuvimos un taller, el último taller en la circunscripción 1. Ya habíamos tenido uno en la 3 y otro en la 2, que es mi circunscripción. Y tenemos en esa capital, en el Distrito Nacional, la responsabilidad de casi 1 millón de votantes, 919,000 votantes, 2,338 colegios electorales o mesas, como algunos le dicen, y 236 recintos.
Y en ese sentido, pues es una gran responsabilidad conformar esos equipos por recinto, los delegados, suplentes, observadores de escáner, observador de escrutinio, formarlo, capacitarlo y que hagan su trabajo de aquí a las elecciones, durante el día de las elecciones y la etapa posterior a las elecciones, porque hay un trabajo que hay que hacer en las juntas municipales. En el caso del distrito, hay una junta electoral del distrito que engloba las 3 circunscripciones por cualquier voto nulo observado. Es decir, el proceso no termina el 19 o el 18 de febrero porque hay 2 elecciones, sino que continúa con una defensa de la voluntad popular expresada en las urnas. Entonces, es un trabajo muy intenso que hemos estado asumiendo por 2 años con el titular de la Secretaría de Asuntos Electorales, el compañero miembro de Elección Política, Luis Toral Córdoba, y un grupo de compañeros vicesecretarios nacionales, otros territoriales, tanto aquí como fuera del país, porque no ha sido fácil la tarea, pero ya estamos en un buen momento y yo creo que la afiliación de más de 2.1, como vamos, de millones de afiliados en nuestro padrón del Partido de Fuerza del Pueblo, la organización de esos afiliados en direcciones de base, en direcciones medias, esas direcciones medias en direcciones de distritos municipales, de municipios, de circunscripción, provinciales y del exterior, en ultramar, más esta estructura electoral que te hablé, conformarían la arquitectura que nosotros debemos tener para ganar en febrero, y ya con una alianza que se ha hecho de los 3 principales partidos mayoritarios de la República Dominicana: Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, al cual nosotros estuvimos durante 34 años, la mayoría de los dirigentes que salimos del PLD, y el PRD, conformar una alianza para que en febrero del 60 al 70% de los territorios sean ganados por la alianza, y que esto marque una pauta y una tendencia hacia las elecciones de mayo, para ver si con toda esa envolvente, esa ola, ese tsunami que yo sé que Leonel Fernández sabe hacer y sabe levantar, porque lo hizo en el 96 en segunda vuelta. No pudimos ganar en primera vuelta, pero fuimos a una segunda. Yo estuve ahí como protagonista porque era presidente de Leonel 96. Lo hicimos en el 2004 en la oposición de nuevo. Y lo hicimos en el 2008 reeligiendo a Leonel Fernández. Y Leonel le ganó primero a Peña Gómez, le ganó a Hipólito y le ganó a Miguel. Si hay una persona que está en capacidad y con experiencia de construcción de mayorías y de aglutinar sectores representativos fuera también de los partidos políticos, que ha hecho grandes alianzas. Yo creo que la alianza más grande que hizo un dirigente de partido político la hizo Leonel en el 2010, cuando yo fui electo diputado, el bloque progresista, 18 partidos. Y sobre todo que Leonel tiene una cualidad, es que cumple con sus aliados y no cubea. Eso es verdad. Y no cubea. Ustedes saben que hay un juez que fue cubeado, ¿verdad que sí? Le prometieron una embajada y no lo nombraron. Y hay un presidente de un partido que está sometiendo a las autoridades del PRM. ¿Por qué? Porque le firmó un contrato para una institución y a 3 años y pico del gobierno. Claro, pero ese es mi amigo Ciprián. No lo han nombrado. Eso es verdad. Ese fue engañado y fue cubeado. Entonces, eso es verdad. A las siglas que están haciendo acuerdos con el PRM y este gobierno, que se acuerden del cubeo. Yo te pregunto, si yo firmo un contrato a ti y ese contrato tú lo violas, ¿puedo yo volver de nuevo a pedirte que renovemos contrato? La realidad es que no. Es muy difícil. La reelección es una tarea muy difícil de lograr, no de imponer, sino de lograr, porque la gente confunde la imposición con lograr una reelección. Y hay un hilo muy fino entre la prudencia y el equilibrio, donde muchos se exacerban y sobre todo utilizan los recursos del Estado pensando que nunca van a salir del puesto. Y por las mismas escaleras que tú subes, Samuel, por las mismas escaleras vas a bajar. A menos, como ha ocurrido con muchos, que no esperamos ese caso en República Dominicana, que te tiren sin tú tener que usar la escalera. Tobías, la Alianza Rescate RD aglomera quizás no a los partidos más grandes de oposición. Realmente los partidos que uno ha podido ver que se han ido con el oficialismo son partidos que, sin restarle mérito, son de menor dimensión que los que aglomera Rescate RD.
hasta los números están ahí, basta con mirarlos. Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, etcétera. Son partidos mucho más grandes que los que pueda aglomerar hasta ahora el grupo que maneja el oficialismo. Más sin embargo, hemos visto cómo voces sorprendentes, sorpresivamente voces que en un tiempo fueron bastante cercanas al expresidente Fernández, y para poner nombre y apellido me refiero a la Fuerza Nacional Progresista y otras organizaciones, con sus voceros, con sus interlocutores, satanizan la Alianza Rescate RD. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque gente que siempre fue gente cercana al presidente, pues de repente se ha convertido en fieras en contra de la alianza. Mira, aquí yo quiero separar un poco la Fuerza Nacional Progresista y la familia Castillo, de don Vinicio Castillo, de los demás. ¿Por qué? Porque hay un vínculo familiar de ellos con una persona del presidente. Sí, hay una relación, un vínculo, y eso hay que respetarlo. Claro. Los temas de familia, lo privado no va con lo público. Claro. Y lo familiar tampoco va con lo político. Claro. Eso por un lado. Ellos tendrán sus razones, las respetamos, entendemos que no están en lo correcto, pero ellos entienden que sí. Y los demás partidos políticos, que precisamente todos de ellos estaban con Leonel, son gobiernistas. Primero, algunos de ellos fueron de Hipólito. Hubo uno de ellos que incluso yo recuerdo que le hicieron un reportaje que estaba distribuyendo 20 pesos en los cuarteles en una campaña electoral. Después tuvo con Leonel. Es decir, estaba haciendo la reelección de Hipólito. Hipólito perdió, es militar, ¿verdad? Sí. Y hizo su partido y tuvo con Leonel. Después tuvo con Danilo. Y ahora está con Luis Abinader, para que el presidente entienda, y eso se refleja a las demás siglas, porque son siglas más que partidos políticos, son sopas de letra, no tienen gente la mayoría, y te lo puedo asegurar por los resultados, porque siempre terminan aliándose, no tienen capacidad para demostrar. Una vez Daniel Sobato, en un seminario de 3 días que tuvo la Junta Central Electoral con nosotros los legisladores en el 2011, 2012, ahí en Juan Dolio, para lograr lo que es hoy la ley 3318 y la 2023 de régimen electoral, dijo que esos partidos políticos, la mayoría, casi todos, la mayoría, no todos, son pymes electorales, que se arriman al presupuesto de ingresos y gastos, que no tienen estructura, que no tienen gente y que se aprovechan de las normativas. Toditos fueron al otro día. Querían matar y sacrificar a ese experto Daniel Sobato, creo que argentino, que fueron varios expositores, que fueron muy buena actividad de 3 días completos, y donde aprendimos mucho. Y hoy tenemos la normativa, que es la ley 3318 y la 2023. Pero en sentido general, yo te pudiera decir que esas personas, esos partidos, esas siglas no terminarán con Luis Abinader. Si el presidente Luis Abinader, como está definido, va a perder las elecciones y pierde, se van a arrimar, no a Leonel Fernández, al presupuesto de ingresos y gastos. Wow. Y ojo, que todos reciben recursos de la Junta Central Electoral, y habría que ver si hacen rendición de cuentas. ¿Quién fiscaliza? Es cierto, ¿quién debería fiscalizar los partidos? La Junta debería, pero la Junta todavía al sol de hoy no ha creado lo que le llaman la Dirección General de Fiscalización y Control de los fondos asignados a los partidos políticos. Eso no está. La Junta se hace de la vista gorda, y de verdad yo vi a una dirigente de un partido político que se separó de otra precisamente porque ese dirigente no hacía rendición de cuentas de los recursos de la Junta Central Electoral, y rompieron la alianza. Claro. Hay una parte que está con el gobierno y otra parte está con la fuerza del pueblo. Diputado Crespo, y esto por favor a la audiencia, ¿qué tan sólida es la Alianza Rescate RD? Y pregunto porque hay voces agoreras que dicen a Leonel que no confía en Danilo, que se la ha hecho demasiadas veces, y también puede haber reservas de aquel lado del Partido de la Liberación también. No confíes porque a lo mejor la Fuerza del Pueblo está muy por encima y te va a absorber. Si caes en ese gancho, te bebe la Fuerza del Pueblo. O sea, de lado y lado hay como un temor que uno siente. ¿Qué tan sólida puede ser una alianza en base a tantas sospechas de un lado y otro? Y parece que Miguelito, el pobre en el medio, está tranquilo porque él dice, bueno, los grandes se están matando.
¿Cómo está el rescate de la realidad, diputado Crespo, en base a eso? Me llevaste a reírme por el tema que esto es parecido igual que un matrimonio, ¿verdad? Sí. Que tú no sabes si te va a salir bien, si te va a salir mal, si va a durar para toda la vida o hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Así es. Pero antes de entrar a hablar de la alianza, quisiera hablar de la fortaleza de la Fuerza del Pueblo. Nosotros como partido, Por favor. la alianza respeta la autonomía y la independencia de cada partido político. El PLD tiene su candidato, nosotros tenemos nuestro candidato, que es el presidente Fernández. El PRM también proclamó su candidato y eso hay que respetarlo. Aquí lo que tenemos que hacer cada partido político es avanzar en el trabajo de cara a ir ganando simpatías para que cada uno de los componentes de la alianza se fortalezca, que es una mesa de 3 patas y que no nos estemos, ¿verdad?, limando las patas, claro, para debilitarla ni quitarle la fortaleza. Muy por el contrario, es como yo lo veo. Claro. Y luego entonces que el que tenga mayor nivel de atracción, de simpatía y de capacidad de convencer a una población, pues que logre ser presidente de la República. Esto estoy hablando para la presidencial, claro, ya porque en lo municipal es otra cosa y en las candidaturas que son plurinominales, como son los diputados y los regidores. Y luego ya entrando en la alianza, sí, nosotros entendemos que 3 de las principales fuerzas políticas, que históricamente son 4, incluyendo el PRM, pero 3 de esas 4 que suman, por un lado, PRD, más de 80 años, fundado en el 1939 en Cuba por Juan Bosch. Así es. El PLD sale en el 73 Juan Bosch, 15 de diciembre, y funda el PLD. 2 partidos fundados ¿por quién? Por el profesor Bosch. Sí. Entonces, el PRM, ¿de dónde sale? Del PRD. Del PRD. ¿Quién lo fundó? Profesor Bosch. Claro. Y la Fuerza del Pueblo sale del PLD, fundado por Bosch. Entonces, 4 de los principales partidos, 3 de ellos fundados por el profesor Juan Bosch, aunque en el caso del PRM, su líder ni siquiera es Juan Bosch y menos Peña Gómez, porque el PRM no menciona a Peña Gómez. Era un partido que se llamaba Alianza Socialdemócrata. De don José Rafael. El padre del presidente. Entonces, su figura no es José Francisco Peña Gómez. Cierto. Y sus dirigentes en la gran parte de la cúpula de los ministros y los directores no representan lo que representa Peña Gómez. ¿Es verdad? Entonces, hay una ausencia de la figura en ese partido. De esos 4 partidos, 3 de ellos, uno con 80 años, otro con 50, que es el PLD, más otro con 3, casi 4 años, que es la Fuerza del Pueblo, pero siendo el principal partido de oposición y teniendo una figura como Leonel Fernández, que fue el primer presidente del PLD. Nosotros no pudimos llevar a don Juan a la presidencia de la República en el 90, que aunque ganamos las elecciones de manera muy frustrada, nos quitaron el triunfo. Y yo estuve ahí. Yo estuve ahí también, porque era suplente de una mesa en la UNFU. Ya a los 22 años. ¿Qué edad tenías tú? No, ya yo había votado en el 1986 por Juan Bosch. Mi primer voto fue a los 18 años en el 1986. Ya yo estaba votando. Wow. Ya en el 90 yo soy suplente de una mesa. Porque yo fui simpatizante, circulista, es decir, yo cogí todo, a mí nada me lo han dado. Yo he pasado por todo un filtro y una escalera, por una escuela de formación política, lo que le llaman cuadro. Yo fui miembro, presidente de dirección de base, dirigente medio, secretario de acta y correspondencia, un intermedio, secretario general de un intermedio, presidente de un intermedio por más de 20 años, vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales por 17 años, antes de llegar a la Fuerza del Pueblo. Y en ese sentido, esa trayectoria nos ha permitido en esa circunscripción, durante esos 34 años, aunque hemos estado viviendo ahí alrededor de 50 años de nuestros 55 años de edad, aunque ¿cuánto? No lo aparentemos, 55. Oye, pero tú pareces un muchachito. Te dije que ya yo tengo una hija de 31 pero señores, y uno de 27. Señores. Entonces, la fortaleza de esa alianza de 3 de los principales partidos políticos es lo que manda el temor a Palacio. Y los números no dan.
El presidente ha venido de manera en caída libre de un 52 que ganó en primera vuelta a un 38, 39. El presidente no pasa de un 40%, pero no en esas encuestas de PowerPoint, no esas encuestas que están pagadas por el gobierno, que creo que lo hacen o con el padrón del PRM o en el Palacio Presidencial, sino las encuestas donde tú te montas en la onza, donde tú te montas en el metro, donde tú vas a un colmado, donde tú vas a un kiosco, a un supermercado, o donde tú vas a un salón, o a una peluquería, o vas a una parada de motoconcho y ves que ese paraíso, ese oasis que la propaganda oficial con más de 8,000 millones de pesos está pagando para crear una percepción que contrasta mucho con la realidad, entonces te das cuenta que no es lo que el gobierno está vendiendo. Entonces ellos se van a dar una gran sorpresa en febrero, primero el 18 de febrero, y en mayo, el 19 de mayo, en primera vuelta. Diputado, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Esta es la Vuelta. Ojalá les haya gustado. Hoy estuvimos Tú sabías que hay aquí. una persona, ustedes cogieron un buen nombre. Nuestro amigo Peña Suazo tiene un gran merengue que dice: la vuelta es con Leonel. La fuerza es con Leonel, pero la vuelta no es por México, es con Leonel. Es con Leonel y es aquí también el Nuevo Diario. Señores, muchísimas gracias. Síganos acompañando en Esta es la Vuelta. Un episodio más. Hoy junto al diputado Tobías Crespo hablamos de todo. Espero les haya gustado. Y si fue así, por favor, active la campanita, dale me gusta, comenta y recomienda el contenido. Señores, bye bye.